El reloj seguía marcando la hora prevista para el regreso de Bill mientras yo esperaba tranquilamente en la mesa de la cocina, con la comida aún sin digerir. La frustración y la ansiedad se agolpaban en mi interior mientras este cambio de rutina me carcomía. No podía pasar por alto el hecho de que la puntualidad habitual de Bill había disminuido últimamente. Su inexplicable tardanza hizo que mi alivio se viera ensombrecido por el resentimiento cuando entró a las 9:30 de la noche. Me acerqué a él y le pregunté por qué había llegado 3 horas tarde sin llamar. Su despreocupada reacción no hizo más que agravar mi enfado. Me quedé perpleja ante su actitud relajada cuando admitió que iba con retraso, cambió de tema y subió a cambiarse. Su fría vuelta a la mesa despertó mi interés y mi enfado. Estaba a punto de hablar de mis preocupaciones cuando él insistió en tomar la iniciativa. Cuando admitió que tenía una aventura, su confesión me cayó como un rayo. Me quedé desconcertada cuando admitió que me había sido infiel y me explicó que había decidido confesarlo en lugar de mantenerlo en secreto. Parecía imperturbable y me dijo que aún no había puesto fin a la aventura, pero que no creía que fuera a durar mucho más. Previó mi probable necesidad de aclaración y me explicó sus motivos para revelar esta información. Me sorprendió su insensibilidad ante esta noticia. Estaba a punto de descubrir el quién, el qué, el cuándo y el porqué de su aventura en la semana siguiente. Mi amor por él se enredó en una red de traición mientras le miraba fijamente, con los ojos llenos de lágrimas. Sentí que mi compostura se derrumbaba y que lágrimas silenciosas resbalaban por mis mejillas cuando la confesión quebró mi confianza en un Bill fiel. Me quedé muda, lo único que podía hacer era mirarle fijamente a través de mi visión borrosa, anticipando su siguiente gesto o palabra. Él continuó imperturbable, adivinando cuánto tiempo me llevaría a averiguar qué hacer después de haber sido traicionado y cómo buscaría respuestas. Independientemente del impacto que sus comentarios tuvieron en mí, su comportamiento fue el mismo. Ignorando el conflicto interno que estaba experimentando, me preguntó, «A ver, Katy, ¿de qué querías hablar?». Desconcertada, intenté sondear sus motivos para guardar silencio sobre su tardanza, pero su mano levantada volvió a amordazarme. Me sorprendió su determinación de que investigara el asunto por mi cuenta antes de continuar la conversación. Mi desdicha era demasiado para soportarla, así que me retiré a nuestro dormitorio en el piso superior, donde sollocé incontrolablemente y me pregunté cómo mi matrimonio y mi vida se habían desmoronado tan repentinamente. Pasaron las horas mientras las lágrimas corrían por mi rostro, dando paso finalmente al cansancio y a la necesidad imperiosa de dormir. Al despertar con los suaves matices del alba, me di cuenta de que había un lugar vacío a mi lado en nuestra habitación. No había nadie, la puerta, que había estado cerrada con llave, estaba ahora ligeramente entreabierta. La humedad de la ducha dejaba huellas de una salida precipitada, lo que sugería que Bill había salido corriendo por la puerta después de ducharse y cambiarse de ropa para ir al trabajo. Notifiqué a mi lugar de trabajo que estaría de baja hasta el lunes por enfermedad. Al terminar la llamada, me vestí y me duché mientras pensaba en lo ocurrido. Sus comentarios perduraron, obligándome a descubrir el quién, cuándo, dónde y por qué. Estaba tan motivada que tomé la decisión de actuar con rapidez. Busqué agencias de detectives en las páginas amarillas de la guía telefónica. La afirmación de que The Praveras investiga la infidelidad despertó mi interés. Conversé con un investigador llamado Caro después de charlar con su recepcionista. Le conté mi situación, concerté una cita en su oficina sobre la 1 de la tarde y le di la foto de Bill junto con nuestras direcciones, información sobre su trabajo, números de teléfono y datos del coche. Nos reunimos para repasar los límites de la investigación y le di a Caro toda la información que necesitaba. Una vez acordado el precio, cerramos el contrato y me marché. Cuando Bill se dio cuenta de que no estaba en el trabajo a las 4 de la tarde, me llamó. Le quité importancia diciendo que estaba enferma y necesitaba un día libre. Quería saber qué habíamos planeado para cenar e incluso sugirió que saliéramos, pero le dije que no y le pedí que comprara algo a la vuelta. Volvió con comida china para llevar, que incluía mi plato favorito, sobre las 6:30 de la tarde. Bill me preguntó por mi día y mis planes para el fin de semana tomando una copa después de cenar, cuando la conversación había sido escasa durante la cena. Era como si la discusión sobre su aventura nunca hubiera tenido lugar, había una inquietante sensación de rutina. ¿Tienes planes para el fin de semana?, le pregunté. Nuestra conversación parecía de otro mundo. ¿Por qué estaba experimentando todo esto? La tensión persistió entre nosotros mientras el fin de semana transcurría sin acontecimientos memorables. Las tareas domésticas dominaron el sábado.
Por mucho que él intentara acercarse a mí, mis emociones siempre se interponían. Al cabo de un rato, él se fue a dormir y yo me quedé despierta preocupada por si estaba con otra. Antes de que por fin pudiera sucumbir al sueño, mis mejillas estaban empapadas de lágrimas. El domingo fuimos juntos a la iglesia. Después de admitir que tenía una aventura, ¿cómo iba a acompañarme? Él lo entendió, pero yo fracasé estrepitosamente. Mientras yo me ocupaba de otra cosa, él se pasaba la tarde holgazaneando frente al televisor. Esa noche no hubo amor ni intimidad, como la noche anterior. Volvimos al trabajo el lunes y hubo silencio absoluto hasta esa noche. Su traición me devastó, pero también quería su amor, así que mis emociones estaban a flor de piel. A pesar de mi confusión emocional, esa noche cedí a su deseo de contacto físico. Por desgracia, me sentí vacía y conmovida cuando el sueño me invadió, porque cada caricia me traía el recuerdo de su adulterio. Algo cambió el martes. Sentí una separación aunque la rutina de Bill seguía siendo la misma cuando volvía a casa. No pude evitar intuir que ese día había estado con ella cuando subió corriendo a ducharse. Estaba en lo cierto, evitaba mirarme a los ojos y podía oler su perfume, aunque débilmente, en su ropa. Aquella noche no hubo ningún esfuerzo por acercarse, y eso me causó un conflicto. Me sentí aliviada y triste a la vez al darme cuenta de que ya era feliz con su novia. Eso me quitó el dolor de imaginármelo con ella. Aún así, no podía deshacerme del dolor que sentía en el corazón, agobiado por pensamientos de comparación. ¿Era yo un amante decente? ¿Diría él que yo la hacía sentir así? La incertidumbre era un recordatorio constante de la pena de perder su afecto y me atormentaba el cuerpo. Al igual que el lunes, la noche del miércoles se repitió. A pesar del entusiasmo y la cordialidad de Bill, no conseguí que hablara de nuestra situación hasta pasada una semana. Su postura me confundía. Cuando por fin cedí a la cercanía, fue superficial y sin el profundo sentimiento de placer que había estado esperando. Carl y yo teníamos nuestra reunión habitual el jueves por la tarde. Cuando avisó a Carl de mi llegada, la recepcionista me dirigió una mirada inusual. Carl acompañó a Katy a una sala de conferencias privada y empezó: Katy, hemos elaborado un informe exhaustivo sobre las actividades de tu marido. Fotografías, recibos de hotel y registros de teléfonos móviles eran algunas de las pruebas condenatorias que sacó a relucir, revelando la trágica verdad sobre la aventura de Bill. Mis últimos vestigios de incredulidad se hicieron añicos cuando cada detalle me golpeó de lleno. La historia se desarrollaba con una precisión inquietante. La relación entre Bill y su secretaria, Jennifer, se describía con todo detalle. Incluía su salida temprana del trabajo, un almuerzo en una cafetería y un viaje al Castle Motel. Los momentos de intimidad que mostraban las fotos y las descripciones eran tan reales que me rompieron el corazón. Aún más deprimente fue escuchar la grabación de audio de su reunión del jueves. Carl me dijo: hasta aquí hemos llegado. Siguen en la habitación, pero hemos detenido la investigación, suponiendo que esto era lo que necesitabas. Sí, es todo lo que necesitaba saber. Ahora tengo que averiguar qué hacer a continuación, dije, con la voz arrastrada por una emoción abrumadora. Mi Marque, agobiada por la realidad que había descubierto, después de que me ofreciera más ayuda y pagara la cantidad restante. Llegué a casa y me encontré con una tarea desagradable pero esencial, una llamada urgente que no podía aplazar. Llamé a mi oficina y pedí hablar con mi supervisor, Ryan. Cuando me llamó, le dije: Ryan, soy Katy. Bill está al tanto de todo. Sabe lo nuestro, nuestras reuniones, y no puedo seguir así. Amo a mi marido y debo hacer lo que sea para salvar mi matrimonio. Tengo que terminar nuestra aventura y renunciar inmediatamente. Debería haber sabido que no debía intentar ocultar mi romance con Brian. La verdad acabaría saliendo a la luz para Bill, y la angustia que le traería era inevitable. Lo que no esperaba era cuánto me haría darme cuenta de lo estúpida que era. Hace unos 2 meses, me enredé con Brian. Mi jefe y yo colaborábamos en varias iniciativas desde hacía tiempo. Yo tenía 39 años y luchaba por sobrellevar la situación de nuestro matrimonio, así como la proximidad del hito de mi 40 cumpleaños. Antes de casarnos, ambos decidimos que no queríamos tener hijos. Estábamos muy unidos, pero ahora que ambos estamos ocupados con nuestros trabajos, olvidamos las pequeñas cosas que hacían especial nuestra relación. Aún así, fingimos estar enamorados en lugar de expresarlo de verdad. Me sentí desatendida por Bill cuando se acercaba mi 40 cumpleaños. En un momento en el que estaba emocionalmente expuesto, la atención de Brian fue un consuelo.
No trató de ser sexualmente explícito, pero mostró preocupación y aprecio a través de correos electrónicos alentadores, cumplidos sobre mi belleza y acciones consideradas. Brian me invitó a comer después de un proyecto especialmente agotador y, cuando volví a la oficina, había flores esperándome. La nota que incluía expresaba mi agradecimiento por mi tiempo y mi trabajo en la oficina. Katy, gracias por tu excepcional trabajo en la cuenta de Crenshaw. Tus esfuerzos han sido inestimables y te agradezco la belleza y la gracia que aportas cada día a nuestro lugar de trabajo. Significas más para mí de lo que crees. Brian. Estaba tan abrumado por el agradecimiento que irrumpí en el despacho de Brian. Cuando se levantó, un impulso inexplicable me empujó a lanzarme a sus brazos. No me aparté porque, en aquel momento, estar acurrucada contra él me parecía absolutamente natural. Todo en su cercanía, el hambre en sus ojos, la leve excitación contra mí revitalizaba mi seguridad en mí misma y confirmaba mi feminidad. Brian fue fundamental en aquel momento, me dio confianza en mi potencial como mujer. Hacía mucho tiempo que Bill no me hacía sentir así que cedí. Nuestra relación despegó después de aquello, haciéndose cada día más estrecha. Un martes por la mañana, Brian me propuso salir a comer y luego pasar la tarde charlando. Lo deseaba con todas mis fuerzas, aunque sabía que estaba mal. Almorzamos en un pequeño y encantador restaurante a las afueras de la ciudad y luego pasamos toda la tarde en el Castle Motel. Brian fue muy cuidadoso, ya que sabía que yo era culpable. Agarrándome suavemente el pecho, se sentó a mi lado y me pasó los dedos por el brazo y el costado. Sus tiernos besos en el cuello reavivaron un deseo que no había sentido en años. En ese momento decidí hacerle el amor sin vergüenza. Brian, sintiendo un cambio en mí, empezó a desabrocharme la blusa, su impaciencia evidente. Katy, no sabes cuánto tiempo llevo deseándote. Eres la mujer más sexy que he conocido y quiero hacerte el amor. Me sentí caliente y excitada por su atención y sus comentarios. Poniéndome en pie, inquirí juguetonamente, ¿te gustaría ver las bragas a juego con este sujetador? Su cara se iluminó de alegría y asintió con entusiasmo. Soltando los botones de mi falda y dejándola caer, me giré para darle un vistazo. Le enseñé un poco de mi ropa interior, un provocativo sujetador que cubría mis pechos 34C y unas medias hasta los muslos que acentuaban mis piernas, mientras me burlaba de él con mi lencería rosa. Katy, exclamó. Eres una visión de la belleza absoluta. No tengo palabras para describir el placer que Brian me proporcionó mientras pasábamos toda la tarde haciendo el amor. Me dolió mucho volver a casa esa noche y tratar con Bill. Corrí a la cama, haciéndome la enferma para evitar intimar con mi cónyuge, porque no podía soportar mirarle a los ojos. En retrospectiva, no logro entender mis propios pensamientos. Después de aquello, Brian y yo nos establecimos en un patrón. Cada martes y jueves almorzábamos en el restaurante y pasábamos las tardes en el Castle Motel. Nunca buscó el placer meramente sensual, nuestros encuentros se centraban siempre en el amor. Fui feliz y siempre quise más durante el periodo más amoroso de mi vida porque él me trataba como a una reina. No me di cuenta del impacto en la vida personal de Bill hasta mucho después. Nuestra relación duró exactamente 8 semanas. Por lo tanto, las partes son las siguientes. Pasaron 4 semanas antes de que Bill se enterara de mi aventura con Brian. Bill comenzó a tener una aventura con Jennifer 4 semanas antes de su confesión a mí. Los martes y jueves, éramos asiduos a la cafetería y al Motel Castle, y ellos también. Bill deliberó durante 4 semanas antes de decidir cómo abordar mi error de juicio tras enterarse de mi aventura. Su aventura, me dijo, continuaría o no dependiendo de lo que yo hiciera. A estas alturas, mi infiel esposa está escuchando una cinta de audio tuya y mía y sabe por qué estoy disfrutando de tus encantos, Jennifer. Eso es lo último que escuché en la cinta de audio de Carl, así que sé que esto es cierto. El cuadro completo está ahora ante ti. Mientras dure mi relación con Brian, Bill seguirá teniendo una aventura con Jennifer. Espero que en las próximas 3 o 4 semanas, Brian termine su romance con Jennifer, así como yo terminé las cosas con él hoy. Estaba esperando a Bill cuando llegó a casa, que era alrededor de las 9:30 de la noche. Lo que realmente quería era preguntarle a Bill, Bill, ¿podemos hablar? Por supuesto, Katy, respondió de nuevo. ¿Qué tienes en mente? Mi corazón se hundió cuando empecé a hablar, Bill, siento mucho haberte hecho daño. Nunca fue mi intención, te amo profundamente. Sé que estás al tanto de todo, y cuando me di cuenta, me golpeó. ¿A qué te refieres, Katy? Preguntó. De repente grité,
sé que sabes lo de mi aventura con Brian porque estás haciendo exactamente lo mismo que yo hice con Jennifer. A pesar de saberlo, insistió en sacarme detalles. Sé que tienes la intención de verla durante 3 o 4 semanas más, pero no puedo soportarlo, grité. Hoy he terminado con Brian. ¿No puedes hacer lo mismo con Jennifer? No creo que pueda soportar saber que estarás con ella tanto tiempo, rompí a llorar. Katy, no puedes comprender el dolor y la angustia causados por tu aventura. No te das cuenta de la profundidad del sufrimiento cuando alguien que crees que te ama traiciona tu confianza, dijo Bill con agonía. Te di la semana pasada para descubrir el quién, cuándo, dónde y por qué de mi confesión, dijo más. Ahora necesitas estas próximas 3 o 4 semanas para comprender la agonía. No puedo cortarlo por tu bien. Necesitas experimentarla como yo lo hice, dijo insistentemente. Mis decisiones habían provocado todo esto y me arrepentí profundamente de ellas. Todo se desencadenó por mi compromiso con Brian. En retrospectiva, no sé qué pasaba por mi cabeza. Un patrón comenzó a tomar forma al mes siguiente. Bill estaba con Jennifer los martes y jueves, por lo que la intimidad con ella era inexistente esos días. A veces veía su vehículo en el Motel Castle, pero nunca mencionó a Jennifer por su nombre. Su falta de afecto era obvia esos días. A veces teníamos intimidad sexual, pero no parecía amor. Me di cuenta de que Bill había cambiado, que ya no sentía la misma conexión conmigo que antes. Saber que Bill estaba al tanto de Brian y de mí me hizo preguntarme cómo se habría sentido. Probablemente se sentía vacío por dentro durante esos momentos que yo creía llenos de afecto. Tuvo un efecto significativo en nuestro matrimonio. Luché durante 4 semanas con la tristeza, la ira y el dolor que me había causado la aventura de Bill con Jennifer. A veces quería atacar y otras me sentía derrotada. Mis emociones iban y venían entre los dos extremos. La medida en que una aventura puede infligir dolor iba más allá de mi imaginación. Si hubiera sido consciente, nunca lo habría empezado. Durante un tiempo, me limité a pensar. Un viernes por la mañana, antes de irse a trabajar, Bill dijo que no volvería esa noche, pero que regresaría el sábado por la tarde. El día de mi 40 cumpleaños, organizó una cena. Acepté la invitación a pesar de mi angustia. Ese viernes por la noche no había nada en la televisión que pudiera distraer mi atención. Me sentía muy mal y muy enfadada con Bill y conmigo misma. En algún momento lloré hasta quedarme dormida y me fui a la cama. Al día siguiente, antes del mediodía, Bill volvió a trabajar en las reformas de su casa. Tenía la esperanza de entablar una conversación, pero él la aplazó hasta la cena. Fui a cenar a mi restaurante italiano favorito. Después de cenar, Bill se sinceró sobre su aventura y dijo que, a partir de ese momento, él y Jennifer solo se comunicarían profesionalmente. Lo hice solo mientras duró tu aventura con Brian, admitió, sabiendo exactamente cuándo ocurrió mi indiscreción. Mientras relataba los devastadores efectos del adulterio en él y en nuestro matrimonio, esperaba que yo empatizara con el sufrimiento que causaba. Mientras reconocía el dolor y pedía clemencia, las lágrimas corrían por mis mejillas. El día de mi cumpleaños, Bill me regaló un collar de diamantes como muestra del amor que me ha tenido durante los últimos 15 años. Me perdonó durante la cena, pero también me habló de sus sentimientos de traición, que eran similares a los míos durante toda mi aventura. Me dio la noticia de su marcha, diciendo que había perdido el amor y que nuestra relación se había convertido en una relación puramente física. Pensaba que nuestro matrimonio había quedado fundamentalmente dañado por nuestra aventura. Le rogué que se quedara, pero me di cuenta de que tenía razón. La revelación de su aventura había roto nuestro amor y creado un abismo impenetrable. Cuando Bill se marchó, yo me quedé en casa y seguí manteniéndome económicamente con mi trabajo. Mantuvimos el contacto cenando juntos de vez en cuando y poniéndonos al día de las noticias de la vida. Con un suave beso en la mejilla y una pena compartida, cada despedida era agridulce. A los 6 meses, nuestro divorcio se hizo oficial y me quedé llorando en soledad. Desde entonces ha pasado un año y aún no he encontrado pareja, aunque de vez en cuando salgo con amigos. Bill supuestamente tampoco ha salido con nadie, solo ve a amigos de vez en cuando. Desde entonces, ninguno de los dos hemos tenido alegría. Nuestra infidelidad compartida llevó a la disolución de nuestro matrimonio y todavía estamos llorando la pérdida de nuestro matrimonio. ¿Cómo podía saberlo? Stan entró en una animada taberna de barrio repleta de gente que celebraba cualquier cosa.
Fue la estruendosa voz de Edward la que atravesó el barullo de la conversación antes incluso de que pudiera hacer un pedido. Yo invito. Un sonoro coro de vítores estalló, lo que provocó una espera en la barra. Tras adquirir una bebida, Stan se acercó a Edward. Te agradezco la bebida. ¿A qué se debe? No hay manera, amigo mío. La respuesta que dio Edward fue, Emma y yo estamos celebrando nuestro divorcio, y Emma levantó su copa de acuerdo con la afirmación de Edward. Parecía perplejo. ¿No debería uno de los dos estar descontento por ello? Busquemos un lugar más tranquilo, ofreció Edward mientras los conducía a una mesa cuando estuvieron en la zona. Primero se presentaron todos y luego Edward empezó a contar su historia. Según Stan, el testamento de mi abuelo tenía una serie de restricciones estrictas. Para heredar un fideicomiso, tenía que casarme antes de cumplir 25 años y permanecer casado durante un periodo de 5 años. Como resultado, llegué a un acuerdo con Emma, si permanecía en el puesto, le pagaría $500,000. Vaya, ¿de verdad os queríais?, reclamó Stan. En un dúplex, vivíamos separados el uno del otro. Su hombre era su novio, y yo tenía mis ligues. Hubo momentos en los que decidimos liarnos, admitió Edward. Entonces, ¿estás heredando dinero y pagando a Emma? Edward sonrió y explicó, sí, ese es el plan. Stan llamó la atención sobre el hecho de que esos fideicomisos suelen contener una cláusula que impide el fraude. ¿Cláusula de fraude? El semblante de Edward cambió y pareció repentinamente inseguro. Sí, hay una cosa que dice que si alguien finge un matrimonio para conseguir un fideicomiso, este es nulo. ¿Hablas en serio? No creo que esa cláusula esté incluida en mi fideicomiso. ¿Estás seguro? Hasta cierto punto. Incluso si ocurre, es posible que solo su novio esté al tanto de nuestro encuentro. ¿Y yo qué? No es usted quien está involucrado. La pregunta es, ¿por qué lo contarías? Digamos que soy el abogado de la herencia de tu abuelo. Oh, Dios mío. Por favor, entiende que estaba bromeando sobre Emma y yo. Habíamos estado casados durante 5 años en ese momento. Haz un voto solemne. Por favor, ahórrate la molestia añadida de mentir. ¿Hay alguna manera de hacerte olvidar lo que dije? Mientras me dirigía hacia allí. No eres mi persona favorita, y no me gustaría que la caridad se llevara ese dinero si te denuncio. Tu abuelo no era mi persona favorita. ¿Crees que podrías darme una parte? ¿A medias? De ninguna manera. Trabajé con ella y con un matrimonio falso durante un tiempo excesivo. Ese dinero me pertenece. De acuerdo, es la mitad o nada. Entonces Stan se levantó para irse. Espera, ¿qué tal un 40% para ti? Muy bien, no habrá regateo. Un 60% y un 40% en bitcoins debe ser preparado por tu abogado. Dame el código para el descuento del 40% sin mirarlo. De acuerdo. En la lectura del testamento, el abogado principal hizo una presentación de los términos del fideicomiso. Esta presentación confirmó que el nieto había cumplido todas las condiciones. Dejó claro que el fideicomiso se transferiría en bitcoins y le dio a Edward la información de la cuenta. Poco antes de concluir la discusión, Edward reveló discretamente la información de la cuenta del 40% en bitcoins a un abogado, que se marchó rápidamente. Cuando el abogado principal se acercó al nieto, le dio la enhorabuena. Confío en que harás buen uso de tu herencia. Gracias. ¿Puedo preguntarle algo? Por supuesto, ¿qué tienes en mente? El hombre que está al lado de nuestro asistente, ¿lo conoce? Es uno de sus colegas, ¿verdad? Nunca le había visto antes. Historia 2. El día en el trabajo había sido del todo difícil. Desde el amanecer hasta el atardecer, mi supervisor no me había dado tregua y había estado pendiente de mí. Para ser sincera, estuve a punto de decirle lo que pensaba y salir furiosa de la sala. Mi coche pinchó cuando llegué al aparcamiento, lo que fue la guinda del pastel. Las tuercas estaban tan endurecidas por el intenso calor que era prácticamente imposible moverlas. Por si fuera poco, el aire acondicionado se negaba a encenderse, lo que hizo que estuviera empapado en sudor cuando por fin conseguí vencer al neumático que se negaba a cooperar y conducir hasta casa. Sin embargo, en casa no encontré alivio. A pesar de que mi mujer también estaba de mal humor, hice un esfuerzo por mantenerme al margen y reprimir mi propia irritación. Sin embargo, ella dio en el clavo con un comentario que desembocó en un desacuerdo especialmente acalorado. Debido a la intensidad de la situación, hice varias declaraciones de las que ahora me arrepiento. Después de mantener una furiosa conversación,
acabó llorando y encerrándose en el dormitorio. Mientras tanto, yo estaba sentado en el salón, echando humo y bebiendo una cerveza. El arrepentimiento se fue apoderando de mí a medida que la furia disminuía. Tenía la sensación de que había ido demasiado lejos. Mientras me dirigía al dormitorio, reuní mis pensamientos para disculparme y pedir perdón. Pero cuando me estaba acercando, la puerta se abrió de repente y allí estaba mi mujer con 2 maletas en las manos. Me quedé allí de pie, abrumado por el arrepentimiento, mientras ella pasaba y me lanzó una mirada al pasar. Fue al salir de casa por la puerta principal cuando me espetó aquellos comentarios. Con el firme deseo de enmendar mi error, corrí como un loco tras ella, pero se negó a escucharme. Mientras se lanzaba al interior del coche, las lágrimas corrían por sus mejillas. La puerta hizo eco de su marcha, y ella se marchó a toda velocidad, dejándome en la estela de sus luces traseras. Me quedé atrás. Las lágrimas que había derramado caían libremente por mis mejillas. Después de arrodillarme, recé frenéticamente por su regreso y rogué a un poder superior que me la devolviera. Recé para que volviera conmigo. Entré en casa a trompicones, aferrándome a un rayo de esperanza de que se calmara, se diera la vuelta y volviera. Me levantaba lentamente, y las lágrimas seguían cayendo por mi cara cuando volví a entrar. Soy incapaz de soportar la idea de perderla, ya que dependo de ella y la quiero más allá de toda comprensión. Cuando pienso en que vuelva con sus padres, que están a 300 kilómetros de distancia, me invade el pánico porque sé que si se va más allá de cierta distancia, se irá para siempre. Intento localizarla llamando a su número, pero nunca lo coge. Pensar que he perdido a la persona que más aprecio me provoca pánico. Mientras lucho contra mi propia incapacidad, me encuentro vagando sin rumbo por las habitaciones vacías. Estoy perdida y sin sentido de la orientación. Sigo sola, encerrada en un bucle de lágrimas y oraciones, y ha pasado 1 hora desde la última vez que hablé. Al entrar en el patio trasero, soy el primero en ver el columpio que colgué del robusto roble como muestra de mi afecto por ella. Al sentarme en él, me invade un torrente de recuerdos, cada uno de ellos una demostración del amor que siento por mi mujer, y me invade un sentimiento de vergüenza. ¿Qué puede haberme llevado a tratarla así? Para mí, fue el peor día de mi vida. Sentí que todos mis intentos eran infructuosos. Todo empezó con una camiseta roja que se coló entre las blancas, lo que hizo que todo se volviera rosa. Después, mientras fregaba los platos, solté accidentalmente un plato, que se hizo añicos y cayó al suelo. Fui al supermercado a hacer la compra, pero al llegar me di cuenta de que me había olvidado de llevar la chequera. El viaje fue un desperdicio porque tuve que ir y volver. Y para colmo de males, mientras estaba guardando la leche, se me cayó al suelo y se desparramó por todas partes al caer al suelo. Mi marido acababa de volver a casa y yo ya estaba de mal humor. Hice un esfuerzo por explicarle mis quejas, pero él las desestimó, lo que solo sirvió para aumentar mi nivel de enfado. Fue algo que dije, pero no recuerdo exactamente lo que fue, pero bastó para iniciar una gran discusión. Después de decirle palabras a mi cónyuge de las que realmente me arrepiento, llegué a la conclusión de que necesitaba encerrarme en el dormitorio, ya que estaba dolida y enfadada. No pensaba con claridad, todo lo que hacía era completamente impulsivo. Después de recoger rápidamente 2 bolsas, salí a toda prisa de la habitación. Cuando mi marido se acercó, le miré y le reté en silencio a que se acercara a mí un momento. A pesar de que no lo hizo, me apresuré a salir del edificio y anuncié que me iba. El hecho de que me siguiera e intentara disculparse solo sirvió para hacerme llorar más. Para alejarme lo más rápidamente posible, embestí el automóvil y me alejé a toda velocidad. Aunque el teléfono empezó a sonar, opté por ignorarlo. Sin más opciones, me dirigí a casa de mis padres. Aproximadamente a las 30 millas de viaje, empecé a tener una sensación de serenidad y comencé a contemplar los nebulosos acontecimientos que habían tenido lugar. Solo me venían a la mente las cosas desagradables que había dicho, ni siquiera recordaba el meollo de nuestra pelea. La vergüenza empezó a invadirme. Aún recuerdo vívidamente cómo le veía por el retrovisor, con lágrimas en los ojos mientras se arrodillaba y me veía alejarme. Me doy cuenta de que mis pensamientos vuelven constantemente a mi marido, que es lo más importante de mi vida. De repente me doy cuenta de que no puedo vivir sin él. Me invade una oleada de determinación, doy marcha atrás y me dirijo a casa. Estoy decidida a compensar a la persona que es el amor de mi vida. Cuando por fin llego a la casa, me apresuro a entrar y busco en todas y cada una de las habitaciones, pero no lo encuentro por ninguna parte.
La ansiedad empieza a invadirme. Desesperada, echo un vistazo al patio trasero, donde la luz empieza a desvanecerse y su figura se hace visible. Había instado con él a colgar el columpio del robusto roble, y en estos momentos está colocado en el columpio. Salgo sigilosamente de la casa y me acerco a él por detrás, en silencio. Mientras le observo, por su cara corren lágrimas y me duele el corazón. Estoy llena de pena por lo terriblemente que he tratado a este hombre absolutamente hermoso. En cuanto empiezo a llorar, noto que sus hombros se tensan más. Cuando el marido se levanta, oye un ruido detrás de él. Miro y vio a su querida esposa de pie y llorando. En cuanto se acerca a ella, inmediatamente se echa en sus brazos abiertos. El intento de desagravio va acompañado de una mezcla de lágrimas, disculpas y besos. En un arrebato, él le quita rápidamente la ropa y la lleva a su dormitorio mientras la sostiene en brazos. Mientras están en la cama, su pasión se reaviva. Después, entablan una conversación en la que discuten la secuencia de acontecimientos que condujeron a su desencuentro y comentan los altibajos de su día. Se dan cuenta de que han perdido de vista su tesoro más preciado, el amor que se profesan. Se comprometen solemnemente a no perderlo nunca más. Reavivan su estrecha relación, lo que contribuye a reforzar su conexión. Cuando se van a dormir esa noche, se entrelazan el uno con el otro y se abrazan con fuerza.